Bendiciones, hermanos. ¿Cómo estás? Espero que bien. Espero que estés en casita y ya esperando esta palabra de Dios que nos está dando. Te mando un fuerte abrazo y esperando que estemos prosperando, hermano, más que nada en la palabra y en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente debemos estarnos alentando cada día nosotros y esperando que todo lo que hagamos, hermano, sea algo que sea productivo para nuestro espíritu, ¿verdad? Así como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo, pues también nosotros tenemos que cooperar, hermano, para que nuestra edificación se dé cada día mucho mejor y nuestro Señor Jesucristo que se está formando en nosotros, pues cada día sea más grande nuestra transformación, hermano. Me da gusto saludarte por este medio, aunque sabemos que todavía estamos en restricciones, ¿verdad? El gobierno da indicaciones que ya se pueden abrir negocios de comida, de todo tipo de cosas que son de necesidad, pero lo que son lugares donde hay congregación de gente, pues no se puede todavía por lo mismo de la pandemia. Entonces, hermanos, pues hay que aguantarnos un rato más, hay que estar esperando un rato más y no nos queda más que estar orándole a Dios para que pronto haya una disminución de este problema que tenemos de la pandemia y podamos ya reunirnos en el lugar. Que te voy a decir algo, no es importante el lugar donde nos reunimos, lo importante es donde tú estás escuchando la palabra, lo importante es que tú te estés nutriendo de la palabra, eso es lo más importante. No es el día, no porque es domingo, hoy tenemos servicio porque es domingo, no, estás mal, hermano, si estás pensando de esta forma. No es el día del Señor es diario, no es, desafortunadamente tenemos una costumbre de estar celebrando en domingo el servicio al Señor, pero no es tanto que sea el domingo, sino es porque Dios habita en nosotros todos los días y nosotros tenemos que hacerlo diario es el culto al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra forma de vida que tenemos. Pero esto es hablar de algo que va a causar polémica, de verdad si el domingo se puede, si es del Señor o no. Mejor lo dejamos así, seguimos llevándolo, no lo vemos con el orden de que porque es domingo es día del Señor. Recordémoslo, es diario, amén. Y pues hoy agarramos la palabra, hoy ponemos en este día como la palabra, hermano, para que tú seas edificado, para que tú seas lleno de conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que nuestro Señor nos ha dejado, para que nosotros podamos estar cada día, hermano, creciendo en el amor de Él, en su palabra, en el conocimiento de ella. Entonces, hay el tema de hoy, hermano, que podemos hablar es importantísimo. Porque la verdad debemos de tener bien claro, hermano, qué es, a qué Dios nos ha llamado. Y muchos, en este tiempo la iglesia ha estado en un entendimiento muy, te puedo decir que muy entenebrecido, a lo mejor no por la palabra de Dios, sino por lo que cada uno piensa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermano? Que no entendemos cuál es nuestro llamado. Y no estoy hablando del llamado a servir en la iglesia, porque todos somos la iglesia, todos tenemos que servir. El llamado que Dios hizo para ti, para mí, para todos. Ese llamado, ¿para qué fue? Si fue para una comodidad o fue para cambios. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Para qué fue nuestro llamado? ¿Para comodidad o para cambios? Y eso es lo que la iglesia tiene que estar todos los días viendo, hermano. ¿Sí? Sabemos que hay, no, pues es que ahorita pasó, no se puede por la pandemia. Te puedo decir que ahorita ponemos de excusa mucho la pandemia, pero
yo creo que si tuviéramos otra cosa muy personal por hacer, te apuesto que no nos importaría la pandemia. Y no con eso te quiero mandar a que estés haciendo cosas que ahorita no nos posibilitan hacerlo, pero tienes que tener bien claro para qué fuiste llamado. Porque muchas veces nos quedamos en una comodidad donde Dios hace todo. Sí, está bien, yo voy a relajarme, yo voy a estar, está bien. Es parte de vivir en Cristo, sí. Pero la razón es, ¿en qué tiempo tú vas a hacer un cambio? Y tener un cambio en el reino de mi propia, te estoy hablando y enfócate a tu propia persona, a mí, yo como pastor te lo digo, de mi propia persona, yo, ¿cómo puedo producir cambios? Amén. Eso es lo importante. Tenemos que entender cómo producir cambios, cómo vamos a cambiar la atmósfera de donde yo me muevo, cómo puedo ser mejor hijo de Dios, cómo puedo tener la forma de que mi vida no se quede estática, que no se quede estacionada en un lugar donde yo ya no puedo hacer nada y no me muevo. No se trata de eso, se trata de que Dios te llamó a que tú generes cambios, porque Dios ha hecho cambios desde el inicio. Y te puedo decir en Génesis, tenemos un ejemplo muy claro de los muchos y tantos que Dios ha hecho por medio de su palabra. Como dice los primeros versículos de Génesis, ¿verdad? Cuando hace la creación y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la ordenó? ¿Quién hizo un cambio? Dios. Empezó a hacer cambios en la tierra porque estaba en un orden desordenado y vacío. Dios hizo un cambio. Todo lo que ahora vemos, todo lo que la naturaleza da, Dios lo hizo a través de cambios. Pero Él te dice al principio que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí, hermano? Que Dios hizo cambios para que esa tierra que estaba desordenada y vacía tuviera una luz, tuviera cosas que eran contrarias a como estaba. Y tú lo sigues viendo adelante, cómo la palabra empieza a decir, cómo hizo los cambios Dios. Todo generó cambios. Todo. Importante es que nosotros comprendamos lo que la palabra nos habla. Si Dios ha hecho cambios, Dios no se quedó estático ni se sigue quedando estático en estos tiempos. Dios sigue hablando, Dios sigue dando cambios. Dios sigue haciendo cambios en tu vida. Dios sigue haciendo cambios en todo lo que nosotros a veces no entendemos, hermano. Pero Dios no se ha quedado estático. El problema es que nosotros somos los que a veces nos quedamos estáticos, hermano, por no comprender realmente lo que es la naturaleza de Dios. Y nosotros decimos que tenemos su naturaleza divina, pero no actuamos como tal. Esa es una de las razones por cual, hermano, tenemos que tener bien claro. Amén. Entonces, perdón, si Dios nos ha llamado para producir cambios, para tener cambios, hermanos, nosotros debemos de tener bien claro que en nuestra vida siempre tiene que haber cambios, y cambios positivos, no cambios negativos, porque Dios no tiene cambios negativos. Dios todo lo ha hecho para bien, ¿ok? Entonces, una creencia equivocada y correcta que tiene el poder de gobernar completamente tu vida es, hermano, que nosotros podemos quedarnos estáticos y que Dios todo lo hace. Entonces, no.
La pregunta es, ¿qué le pasaría a tu vida si tú pusieras en duda una de tus más importantes creencias? ¿Qué crees que te pasaría a ti? ¿Cómo te quedarías? Han estado así de que, es que no lo entiendo, pastor. No puede ser que me digan a la mera hora que esto no era verdad, ¿verdad? Y como eso, hermano, mira, Dios nos ha llamado a pronunciar y estar pregonando el evangelio de Él. ¿De quién? De su Hijo. La razón por qué muchos rechazan la... No estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de la vida que Cristo nos ha dado en su palabra. Muchos hacen a un lado. Hablar del nuevo pacto es hablar de algo extraño para muchos. ¿Por qué? Porque no queremos tener un cambio. No queremos entender lo que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Sino que a nosotros nos enseñaron a entender la palabra de una forma, y cuando Dios te dice que hubo un cambio de sacerdocio, un cambio de pacto, por eso te digo que desde el inicio Dios ha hecho cambios. Y este nuevo pacto que nosotros ahora vivimos es un cambio que Dios hizo. ¿Por quién? Por medio de su Hijo amado. Pero a estas alturas muchos no lo aceptan, muchos lo ponen en tela de juicio. ¿Por qué? Porque piensan que es una herejía, piensan que no es lo que la palabra dice. Porque no entendemos lo que Dios viene hablando a través de las dispensaciones, ¿verdad? Es como cuando hablas mucho de la vestimenta del hombre y la mujer, temas que se han hablado mucho acerca de que si el hombre o la mujer puede usar pantalón, todos estos rollos que se han ido sacando. ¿Por qué se forman polémicas, hermano? Porque no hemos entendido en el tiempo que Dios habló, a quién lo habló y por qué lo habló. Si no traemos cosas que habló al pueblo de Israel por ciertas circunstancias que estaban pasando con el pueblo, y las trae. ¿Qué pasa al pueblo de Dios? La iglesia de hoy las trae a este tiempo. O sea, nosotros hacemos movimientos, nosotros hacemos cambios, pero cambios para retroceder, no para avanzar. Y lo que está pasando, hermano, que nosotros no creemos lo que Dios manifestó ya, cómo vivir una vida en Él, en Cristo. Importante lo que dijo, lo que habló el Padre por su Hijo cuando Jesús fue bautizado, que dice la palabra que el Espíritu de Dios, del Padre, llegó como paloma, se postró ante Él, se postró a un costado de Él y dijo: este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Esa fue la primera vez que lo dijo. La segunda vez que lo dice es cuando está con Pedro, con Juan, con su hermano. Cuando en el monte de la transfiguración sucede, que le muestra la ley, le muestra a los profetas y Cristo en medio. Cristo mismo estaba diciendo que la ley y los profetas ya se había acabado. Ahora el que existía era Él, porque Él estaba en medio. Es muy importante entender qué pasó en ese monte de la transfiguración, hermano, porque eso nos da una revelación de lo que Cristo iba a hacer en ese momento. Y en ese momento, cuando el Padre le dijo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, le dice: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Lo vuelve a decir ese día, que están cuando Él se transfigura. Cuando Pedro le dice: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque cuando termina eso y dice la palabra que una nube los cubrió a Pedro y a Juan y a su hermano, le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
a Él oír. Pero hoy la iglesia no lo escucha. Hoy la iglesia sigue escuchando lo que el Padre habló en aquellos tiempos y sigue trayéndolo a la vivencia de hoy. Y no estoy diciendo con eso que no valga nada lo que el Padre habló, porque el Padre habló desde Génesis hasta este tiempo que estamos viviendo, hermano. Habló en Cristo, pero a veces no lo entendemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo en esto? Si Cristo vino a morir en la cruz, si Cristo vino a hacer todo ya en la cruz y la iglesia nace después de la cruz, hermano, ¿qué tenemos que entender? Que hubo un cambio que Dios hizo. No era la ley que tenía que trascender la cruz. No, la ley fue puesta en la cruz, caducó en la cruz, porque de ahí se levantó algo nuevo. La iglesia, la ley del Espíritu Santo, hermano. Ya no era la ley de Moisés. Ahora era la ley del Espíritu Santo, la gracia. Eso es lo que realmente Dios ha hecho cambios y sigue haciendo cambios, hermano. Por eso yo te preguntaba, ¿qué harías si te dijeran que todo esto es mentira? Te quedarías pasmado. Pero cuando nosotros nos entendemos que si Dios está haciendo cambios, mi vida tiene que tener cambios. Van a venir cosas que yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, pero si sé que Dios lo está hablando por medio de su palabra y por revelación, lo tengo que hacer, aunque me cueste trabajo tener ese cambio. Amén. Porque si no, yo me estoy quedando en mi comodidad, predicando viejo pacto, predicando las cosas que están ya cómodas, que la mayoría de la gente sabe. No, yo tengo que trascender, tengo que hacer un cambio en mi forma de ver las cosas, en mi forma de poder enseñar. Tiene que haber un cambio. Si no, no estoy enseñando nada, sigo en una comodidad y Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó a que trascendamos, porque Él lo está haciendo, y tener unos cambios con pies firmes y avanzando hacia adelante, hermanos. Por eso es que muchas denominaciones se han quedado, hermano, en un estatus de que no avanzan, de que nos quedamos. Mira, a mí varios hermanos, cuando yo les he compartido la vivencia en el nuevo pacto, cómo entender el nuevo pacto, hermanos, algunos me han dicho, bueno, es que pues yo pienso que Dios nos está usando a todos, ¿no? Sí, digo. Entonces, si a mí me está dando esto, pues yo lo sigo, pero si a ti te dio eso, pues tú síguelo. ¿Será correcto que eso hace el Espíritu Santo? ¿O soy yo? ¿O es mi forma de doctrina que yo adquirí desde cuando empecé a tener la palabra, que no me permite querer tener un cambio para un avance? Digo, bueno, pues entonces está bien, le digo, es correcto. Si a todos nos llamó así Dios, entonces no le estés predicando a los católicos, no le prediques a nadie más. Al cabo Dios les enseñó también que por ese medio ellos también pueden hablar la palabra. Y ahí es donde no encajamos, querido hermano. No es así. Porque el fin de todo es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Ese gozo, esa paz, hermano, ese disfrute que nosotros tenemos en Cristo, nosotros debemos de vivirlo. Pero si no lo conocemos, ¿qué vivimos? Pura religiosidad. Eso es lo que le dije a esta hermana. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está llamando a que tengas tú una denominación. Pero al principio de cuentas Dios no te llamó a ninguna denominación. El hombre la puso. ¿Cuál es el otro punto? Que Dios no te está llamando a que lo que tú estás teniendo, Dios te lo está poniendo. Dios te está llamando a que tú tengas cambios. Él ha hecho cambios. Si tú entiendes desde Génesis que Él está haciendo cambios, tú puedes quedarte en un estatus. Hay un cambio. Tiene que haber un cambio en ti. Tienes que entender que la palabra es vida. Y una cosa que tiene vida no se queda paralizada. Va avanzando, hermano. Por eso es que debemos entender la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un problema que ahora hay, hermanos.
Todos vivimos una vida en Cristo, pero viviendo de diferente forma y dándola de diferente forma. No como lo manda el nuevo pacto. Por no entender el nuevo pacto desde nuestros inicios, muchas veces lo rechazamos. No, es que eso no puede ser, es que es una herejía. No, estás mal. Más herejes somos nosotros cuando no decimos la palabra como debe de ser. No, entendamos la palabra. Por eso es que habla de cambios. No olvidando las verdades bíblicas que el Padre hizo al pueblo de Israel y a todos los pueblos mundanos que estaban en ese entonces, hermano. Porque eso fue lo que hizo el Padre. Porque ahí también nos habla, también nos dice. Pero no para que lo tengamos aquí, sino para que nos informemos cómo vivir hoy en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que enfrentó el pueblo de Israel, hermano, en el Éxodo? Fue su línea de creencias. Sí, Dios sacó a Israel de Egipto, eso lo sabemos, hermano, pero nunca pudo sacar a Egipto del corazón de Israel. Eso, querido hermano, es lo que pasa hoy en la iglesia. El pueblo de Israel caminó, lo sacó de Egipto y se sintieron libres, pero Egipto nunca salió del corazón del pueblo de Israel. Porque tú debes de saber cómo le reclamaban a Dios después, cómo se quejaban de cómo eran allá, ¿sí? Entonces ellos salieron de ese lugar donde las cosas, hermano, no ocurrían, ellos estaban paralizados. Pero cuando Dios los empieza a mover para cambios, no les gustó. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, hermano, estos israelitas a quienes nos referimos no tuvieron éxito. Y tú sabes bien que la primera generación que salió de Egipto, todos los que salieron de Egipto, no tuvieron éxito, sino que fracasaron. Porque había algo que Dios le dijo: mira, te voy a cambiar de donde estás en la esclavitud a donde tú vas a ser dueño de una tierra que fluye leche y miel. Yo te voy a cambiar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Lo mismo es cuando hablamos a los hermanos. ¿Sabes qué? El nuevo pacto es lo que tenemos que nosotros ahora entender, hermano. No, a mí déjame, a mí déjame. Igual, porque no queremos cambios. Queremos seguir dando doctrinas obsoletas, doctrinas que ya la mayoría conoce, y no lo nuevo que Dios nos está poniendo. Por eso Jesús dijo: no eches vino nuevo en odres viejos. No puedes echar algo nuevo en mi cabecita si está vieja. Tengo que estar renovada, mi mente tiene que estar renovada para que entre lo nuevo. Si no, no va a entrar. Yo me voy a quedar en un estatus donde sigo haciendo lo mismo y pienso que Dios así me está hablando. No, hermano. No, tenemos que entender que vivir esto no lo puso el hombre, lo puso Dios. Pero el hombre, por falta de entendimiento y de revelación de la palabra, no lo quiere tomar a veces. ¿Por qué? Porque piensa que es algo extraño, una herejía. Y no, es lo real, lo que Cristo nos está hablando, hermano. Amén. Entonces, tenemos que luchar, hermano. Por eso el pueblo de Israel fracasó, porque él no quiso tener un cambio. Siempre estuvo en contra de Dios, siempre estuvo en contra del líder, siempre estuvo en contra de todo. Por eso dijo: esta generación no entrará, no va a venir a distorsionar a los que van a vivir en la tierra de leche y miel. Y eso fue lo que pasó, amada iglesia. Porque fracasaron, hermano. Tristemente fracasaron. Una mentalidad de cambios hará que ocurran cosas, hermano, nuevas, y te sacarán de tu zona de comodidad. Cuando tú empiezas a tener: Señor, yo quiero nuevo, yo quiero cosas nuevas, Señor. Ya me cansé de estar dando esto que no. Señor, es que yo quiero lo que realmente tú me estás hablando en estos tiempos. Hermano, perdóname. Pero es que hay muchos que
Todavía no tenemos ese entendimiento. Yo no lo hago que digas que usted es muy bueno, no. Pero le doy la gloria y la honra a Dios que me está abriendo el entendimiento de su voluntad. Hermano, yo veía a un pastor por medio de las redes. Fíjate nada más, qué triste. Y tiene su nombre, doctor y pastor, no sé. Yo creo que una persona muy preparada, hermano. Y dice, yo voy a hablarte acerca de Hebreos, del libro de Hebreos. Nunca, no sé por qué, pero nunca había yo predicado acerca del libro de Hebreos. Fíjate nada más. ¿Cómo confiesa ese? Dices, ¿cómo es posible? Si Hebreos es una base no estoy diciendo que sea toda la base, pero es un alumbramiento del nuevo pacto, hermano. Por esa es la razón de como no queremos cambios, nos quedamos enterrados en algo. Y dijo, apenas, no sé por qué, dice, pero nunca había predicado, llevaba años predicando. Sin intención a juzgar al hermano, qué bueno que Dios lo ha alumbrado y empezó a entender. Pero yo dije entre mí, pues puro viejo pacto, entonces estabas predicando, hermano. Yo no lo conozco, pero vi su predicación. Mi hermano, no es juzgarlo, pero es que entendamos lo que Dios está hablándonos a nuestro espíritu. Que tiene que haber un cambio. Tienes que cambiar. La palabra es vida. La palabra está viva, hermano. No podemos tenerla en un estatus y ahí la dejamos, porque nos va a causar problemas a nosotros mismos. Entonces, hermano, cuando hay una comodidad, hermano, hay problemas. Por eso Israel pasó por eso, porque Dios los sacó de su comodidad, aunque clamaban que estaban en una esclavitud. Pero ¿qué pasa cuando los saca y ya están solos? Allí es donde ellos hubieran dicho, glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya los había sacado de la esclavitud. Sin embargo, ¿qué empezaron a decir? Se empezaron a quejar, empezaron a murmurar, empezaron a ponerse al brinco, como decimos por ahí, ¿no? Hermano, porque no estaban preparados para hacer cambios. Y una persona, un hermano, un creyente que no está preparado para hacer cambios, siempre va a murmurar, siempre va a juzgar y siempre va a cuestionar. Porque no estás preparado para hacer cambios. Tenemos que cambiar, hermanos. Hechos 6:14 dice lo siguiente: le hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el templo y va a cambiar, oílo bien, las costumbres que nos dejó Moisés. Eso es lo que la iglesia de hoy no quiere, hermano. Fíjate cómo lo dice bien claro. Te lo vuelvo a leer. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el templo y va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. No querían un cambio. No lo querían. Por eso muchos creyentes se prefieren quedar en ese estatus, hermano. No, yo con esto, yo ya no necesito. No quieren aprender, no quieren discipularse, no quieren tomar esto. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un precio, hermano, de estarte quemando las pestañas, de estar aprendiendo, de estar avanzando. Mejor dices, te quejas con la autoridad, te quejas con el hermano. Es que no, nomás nos están obligando, nos están forzando. Es que no es posible, como si nada más tuviéramos tiempo para ello, y etcétera, 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 etcétera. Por no querer crecer. Ahí está la prueba, lo que pasó con la gente que se quejó cuando Jesús habló de destruir el templo, hermano. ¿Sí? Entonces, el cambio es incertidumbre, hermano. Es una incertidumbre, ¿sí? La palabra cambio tiene como una connotación negativa para nosotros. ¿Qué significa? Incertidumbre, desconocimiento. Eso es lo que significa la palabra cambio. Hay una incertidumbre que va a pasar. Es que no lo conozco, no, mejor no lo toco, no, mejor no lo agarro, no, es que no, espérame. ¿Por qué tienes todo esto? Ante el riesgo que supones, ¿sí?
que esa incertidumbre y la posibilidad, oílo bien, de terminar peor que como estás ahora. Esa es la incertidumbre que tú tienes, hermano. El mismo Señor Jesús dijo en la regla de oro: el que busca, encuentra. Al que pide, se le dará. Ese es querer tener un cambio. Pero mucha gente no pide porque no quiere que le den. Mucha gente se queda así, quieren que Dios les ponga las cosas a lo que ellos piensan. Y eso no puede ser. Dios va a actuar a través de cómo tú empieces a hacer las cosas. Tú quieres tener un cambio, quieres que Dios te guíe, vas a tener éxito. Pero muchas veces el cambio lo haces por ti mismo, no porque Dios lo ponga delante, hermano. Amén. Entonces, siempre un cambio va a causar esa incertidumbre, hermano. Incertidumbre y desconocimiento es lo que significa un cambio. Amén. Entonces, Hebreos 7:12 nos dice lo siguiente: porque de hacer cambio, oílo bien, porque el haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Aleluya, nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Apocalipsis lo dice, capítulo 5, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios por su sangre preciosa. Pero tú dime si con ese sacerdocio arónico que traes vas a ser sacerdote de Cristo. Por eso él dice: porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también haga cambio de ley. A ver, dime, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si somos sacerdotes de Cristo o somos sacerdotes arónicos de Moisés, de la ley, por no querer entender lo que el nuevo pacto implica, hermano, cambiar. Aleluya. Entonces, lo único seguro de todo es que todo cambia, hermano. Todo cambia. Y lo que no cambia, te voy a decir una cosa: se pudre, se envejece, hermano. ¿Sí? Como dice la palabra, tiende a desaparecer. Hebreos lo dice también. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque hay una comodidad en eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en esto, hermano? Nos resistimos a ver la comodidad de un cambio. Ese es el problema. Nosotros nos resistimos a ver esa modalidad que nos va a dar un cambio, hermano. Por eso es que nos quedamos en ese tiempo, en esa, ¿sabes qué? No, aquí nomás. ¿No has visto que muchos predicadores o muchos hermanos te dicen: oye, ¿qué enseñan en tu iglesia? Oye, ¿qué enseñas? No. Y cuando tú le dices: a nosotros nos han preguntado y nosotros hemos dicho, aquí, en el mismo anuncio el local donde nos congregamos, porque nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Él te está diciendo eso. Aquí enseñamos la palabra del nuevo pacto. No, pues es que aquí ya no danzan, aquí ya no hacen esto, aquí ya no hacen lo otro, aquí ya no hacen aquello. Perdóname, pero Dios nos está abriendo los velos. No, pues es que están mal ustedes, posiblemente, pero Dios es el que me está guiando. Porque no hemos entendido, hermano, los cambios que Dios ha hecho. Como lo leímos en el libro de los Hechos. Lo oímos decir, ¿verdad? Ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. ¿Las cambió o no, hermano? Claro que las cambió. Lo que no queremos nosotros es cambiarlo. Ese es el problema, hermano. Todavía tenemos varias figuras, varios ritos, varias sombras del antiguo pacto
nosotros metiéndolos a la iglesia. Por eso es que, hermanos, la danza la tienes que hacer tú en el Espíritu. El apóstol Pablo lo dice, alabando a Dios en el Espíritu. Sin embargo, ahí está el grupo de bailarinas danzándole. ¿Cómo se ve, hermano? Que cuando lo que hacen, lo único que roban la atención es lo que están haciendo las mujeres danzando, robando la atención a lo que deben de estar. Si dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo que tiene que andar viendo otras cosas que debe de sentir Dios en el Espíritu, hermano. Mi cuerpo tiene que ser, dice que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo delante de Dios. Presentamos nuestros cuerpos vivos como sacrificio vivo delante de Dios, nuestros cuerpos. Romano lo habla. Entonces, ¿por qué tenemos que estar haciendo todo ese tipo de prácticas que son de la ley de Moisés? Hermano, dime si en el Nuevo Testamento te habla de danzantes, de que le danzaban. Ahora dice Pablo que nosotros tenemos que adorarlo. Y Jesús le dijo a la samaritana, es necesario, pero la hora viene y la hora vendrá en que vendrán. Jesús le había anunciado a la samaritana, van a venir verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Él se lo había anunciado a la samaritana, van a venir. ¿Quiénes son? Nosotros, hermano. Pero no necesitamos estar haciendo coreografías, estar haciendo todo ese tipo de cosas para nada. No, a nosotros no le damos gloria en eso. Es cuando tú de plano vienes con el espíritu, en tu espíritu a adorar al Padre y danzarle. Te pones a danzarle al Padre, pero es porque tú lo sientes. Si le agradas a Dios. Y Señor, yo mi danza te la doy a ti. No por coreografías, no por vestimentas, no por nada de ese tipo de cosas. Hermano, y eso es lo que Dios nos está quitando, esos velos. Pero muchos se resisten, hermano, todavía a quererlo quitar. Porque no, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento del que el nuevo pacto habla, hermano. Entonces, es mucho avance, hermano, sí. Pero entendamos que todo cambia, hermano, ¿sí? Y lo que no cambia se pudre, se apesta, hermano, ¿sí? Se apesta. Y eso no puede ser. Si no hay cambios, te vas a envejecer, te vas a quedar, te vas a empolvar, porque no quieres cambiar a lo que Dios está hablando en esta dispensación, en este tiempo, hermano, ¿sí? Y vamos a ver unas historias de lo que pasó en la Biblia también. ¿Qué pasó con Noé? Noé lo llamó para construir un arca. Dios, ¿sí o no? Génesis 6 lo dice. Y al hacerlo, lo llamó a dejar lo que estaba haciendo. Hermano, que a lo mejor estaba invirtiendo dinero, estaba, no sé, tantas cosas que estaba haciendo Noé. Pero dije, ¿sabes qué? Yo te hablé para que me hagas esto. Yo creo que a Noé no le debe haber gustado al principio. Oye, pero ¿por qué lo voy a hacer si me estás quitando de mi comodidad, dinero, recursos para proyectos, para todo esto? Pero Dios le dio una responsabilidad, hermano, de advertir a su generación, oye bien, del evento que iba a pasar, ¿sí? Algo que se aproximaba, hermano, ¿sí? ¿Qué lo motivó? Y fue un motivo de burla de la gente hacia él. Todo lo que Dios le había dado ocasionó burla, persecución por su mensaje, hermano, por ese mensaje, ¿sí? Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que hablaba cosas descabelladas, hermano, una aventura posiblemente, ¿sí? Manejaba una información que el mundo como lo conocía la gente, decían cómo va a desaparecer este mundo. Y le hacían tanta burla, etcétera, 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 hermano. Pero ¿qué pasó, hermano? Ahí, cuando viene el diluvio, ¿verdad?
y empiezan a ahogarse. Entonces creyeron, pero era demasiado tarde, hermano. Empiezan a ver todos los desastres que la lluvia está provocando, todo lo que estaba pasando. Hubo un arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Otro que llamó también Dios, nuestro padre, Abraham, el padre de la fe. ¿Y qué más tiene Abraham, hermano? Fíjate, es el origen del linaje, fíjate, sanguíneo del Mesías. Génesis 12 lo dice, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios? Sal de tu tierra, sal de tu comodidad, ¿o no? Sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, ¿sí? Donde tenía seguridad, su familia, sus amigos, sus negocios, ¿verdad? Todo lo que él tenía estaba en una comunidad, esa comodidad que no lo movía para nada. ¿Y qué le dice? Sal de esa comodidad. Porque al salir de su parentela, amada iglesia, tenía que ir a una tierra desconocida que Dios le mostraría. Amén. Entonces, estaba destinado a cambiar. Estaba destinado a salir de su comodidad, hermano. Un cambio, ¿dónde lo fue? En el desierto, pasar peligros. ¿Sí o no? Todos esos peligros que había en el desierto, pasar con reyes extranjeros, hermano, porque batalló con todo ese tipo de reyes también. Sodoma, Gomorra, entrar en guerras con ellos, contender con sus propios súbditos, hermano. Y estar dispuesto a entregar todo lo que amaba, hasta su propio hijo. Amén. La historia yo creo que la conoces, ¿sí? Pero todo eso pasó ¿en dónde? En su vejez. Pero aún así Dios quería usarlo, hermano. Amén. Y no lo dejó de usar. ¿Qué le implicó eso, hermano? Salir de su comodidad. ¿Tú crees que a Moisés, al principio que le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, vas a ir a la tierra que yo te mostraré? ¿Qué debe haber pensado? Yo no voy a ir, pues aquí me está yendo bien, ¿por qué voy a salirme? ¿Por qué voy a estar? Pero sin embargo, Dios lo usó y fue obediente. Eso es lo importante. Los apóstoles, varios apóstoles, hermano, ¿qué eran ellos? Antes de llamarlos Jesús, eran comerciantes, cambistas, pescadores, etcétera, ¿sí? Ellos tenían negocios y establecidos. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron todo. Todo lo dejaron por seguir a Jesús. Y el desafío es grande, hermano. Grandísimo. Siendo Pedro un pescador de peces, ¿qué le dice? Te haré un pescador de hombres. Era un llamado a un liderazgo, hermano. Lo que Dios le había hablado. Le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Vas a ser un líder. ¿Sí? Entonces, a la influencia del servicio, al sufrimiento y a la comodidad. Todo esto que tenía, hermano, Dios dijo, ahora vas a hacer esto. Hubo un cambio. Quiero que tú estés entendiendo todas las historias que Dios hizo cambios. Y sigue haciendo cambios, hermano. Tú eres el que no quieres cambiar. Tú eres el que te aferras a seguir creyendo lo que crees, pero no lo que Dios está haciendo en tu vida. Pablo, un fariseo, un hebreo de la tribu de Judá, de Benjamín, perdón, de la tribu de Benjamín,
Un hombre muy bien preparado, formado a los pies de Gamaliel, dice la palabra, uno de los mayores intelectuales de esa época, hermano. Yo no. Si alguien sabía mucho de la letra, uno de ellos era Pablo. Pero cuando Jesús se le aparece el camino a Damasco, cuando andaba en la persecución de la iglesia, ¿sí?, ¿qué le dice? Le estuvo haciendo un llamado a servir. Cuando le dice Pablo, ¿quién eres tú? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabes qué? Ahora va a haber un cambio. Tú ya no vas a dejar de perseguirme. Ahora te van a perseguir. Wow. ¿Cómo no? Pues ¿qué pasó? Yo quiero perseguir, no que me persigan. ¿No lo has pensado así, hermano? ¿Y qué le dice, Señor? Te enseñaré cuánto ha de padecer por mi nombre. Hechos 9:16 lo dice, hermano. Un cambio tremendo que también el apóstol Pablo tuvo, hermano. Romanos 12:2 nos dice algo muy trascendental, muy entendido que debemos de tener como hijos de Dios ya. No te conformes a este siglo. No te conformes a este tiempo, sino transforma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué te dice al principio? No te conformes, no te acomodes, no tengas tu comodidad en este siglo, en este mundo, sino cambia por medio de tu entendimiento. Fíjate lo que dice la nueva versión de la Biblia latinoamericana de hoy, y dice: no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. La versión Dios habla hoy te dice esto: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Hermano, ¿cómo la versión Dios habla hoy? Habla de una forma muy maravillosa, hermano, y muy directa, que es una versión católica. La versión Nueva Biblia Viva dice: no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere y lo que es bueno y agradable y perfecto, hermano. Amén. Te saqué varias traducciones para que veas. Y la última que vemos es la Nueva Traducción Viviente, que dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Qué hermoso está hablando esta versión. ¿Qué nos tiene que transformar? Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cuál es buena, agradable y perfecta. Hermano, es hermoso lo que Dios habla por medio de su palabra. El problema somos nosotros, que no queremos tener cambios, que no queremos, seguimos en una comodidad, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Siempre nos ponemos en lo peor. Somos bastante fatalistas, si lo vemos de esta forma, y sabemos que es una condición natural de nuestra alma, que todo el tiempo está alerta para protegernos. ¿En qué aspecto? Lo que debemos de empezar a tomar son las riendas, hermano, en lo espiritual. Es lo primero, ¿sí? Y empezar a analizar conscientemente todas las cosas buenas que nos traen un cambio. Eso es lo que debemos de hacer.
todas las cosas buenas que nos están trayendo un cambio, ¿sí? Porque cuando nos enfocamos en lo positivo, avanzar, hermano, y eliminar el miedo al cambio será más sencillo. Será más sencillo, hermano. Mateo 14, 28 al 31 lo dice. Ahí lo lees en tu casita para que tú veas, hermano. ¿Sí? ¿Qué pensamos también? Cuando estamos en nuestra comodidad, pues no merezco nada mejor. Y cuando una persona se mantiene en una situación incómoda o que le hace sufrir y no es capaz, hermano, de salir de ahí, no es capaz, se queda en ese estatus, es que no, yo no merezco nada mejor. ¿Qué es lo que está confirmando con esto? Que no se valora y cree que no merece algo mejor en la vida. Y esto, hermano, es realmente peligroso, por tener miedo a un cambio, por tener miedo a cambiar. No, yo así me quedo. Yo con lo que Dios me está dando el entendimiento, yo ya lo doy. El problema es que no estás más que hablando lo mismo, predicando lo mismo, hablándole a las demás personas de lo mismo, sin un cambio. Por eso es que a veces la gente se aburre, la gente se va, porque no ven un cambio. Ellos buscan algo nuevo. Siempre. Mira, yo estuve un tiempo en una congregación donde la alabanza, yo duré ahí con ellos congregándome antes de ser pastor, cerca de 3 años, si no es que más. Pero créemelo, hermano, que desde que empecé a escuchar las alabanzas de ahí hasta que yo me fui, eran las mismas. Las mismas alabanzas para adorar a Dios. Pero yo en ese entonces, hermano, estaba sin entendimiento de la palabra. Y aún así, a mí me aburría. Ya nomás empezaban a tocar y lo mismo. Ahora, ya nomás estabas casi nomás así, porque tenías que hacer ruido. Pero ya no te llenaba nada. Y dice la palabra que alabar a Dios con cánticos nuevos. Salmo lo dice. Con cánticos nuevos. Allí no había una renovación. ¿Por qué? Porque tenían miedo al cambio. No querían trascender en las cosas que le causaban miedo, hermano. No sé si era miedo, si era apatía, no sé si con eso se conformaba, no lo sé. Pero existió. Hermano, Dios nos llama a hacer cambios, porque es un Dios de cambios. En toda la palabra, en toda la de Génesis, Apocalipsis, Dios habla de cambios. Uno es el que no quiere, hermano. Uno es el que tiene miedo. Yo cuando me introduje al vivir el nuevo pacto, yo tuve miedo a ese cambio, hermano. Yo tuve miedo. Los hermanos de la congregación también me decían que le orara a Dios porque a lo mejor estaba yo equivocado y todo esto. Tuvieron miedo, pero gloria a Dios, hermano. Que todos después me dijeron, eso es lo que Dios nos está mostrando, pastor. No es el hombre, hermano, es el Espíritu de Dios el que nos pone las cosas. Amén. Entonces, ¿qué otro podemos decir cuando estamos en eso? Tú cuando estás en eso, pues no quiero conseguir algo mejor. Mejor así me quedo. Y además de pensar lo peor, añadir a nuestra falta de confianza y creemos que no tenemos la capacidad de traer o atraer y conseguir cosas buenas a nuestra vida, hermano. ¿Sí? Pero una cosa sí te digo, la mejor forma, oílo bien, la mejor forma de perder toda confianza en Dios es quedarte quieto, ¿sí? Y no intentar nada nuevo en la vida, hermano. Recuerda que la palabra de Dios no es palabra vieja, no es una palabra que está ahí ya obsoleta. Su palabra se renueva día con día, porque Dios nos habla a diario. Eso es lo que tenemos que ir avanzando cada día, hermano, en el entendimiento de su palabra, hermano. Amén. Entonces, es muy importante, hermano,
Entonces cuando yo pienso de esta manera, y te lo pongo así, mis pensamientos determinan mis convicciones, porque si yo pienso, va a determinar mi convicción, ¿sí? Mi convicción determina mis sentimientos. Fíjate cómo va avanzando. Y mis sentimientos determinan mis acciones. Porque si yo no lo siento, no voy a accionar, ¿sí? Y mis acciones determinan mis resultados. Y mis resultados determinan mi vida. Esa es la verdad. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener bien claro lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Presta atención en esto que te voy a decir. Yo no puedo cambiar mi vida, hermano, tratando de cambiar mi vida. Yo no la voy a cambiar, ¿sí? Primero, tengo que cambiar mis resultados. Ese es lo primero, ¿sí? Segundo, yo no puedo cambiar mis resultados tratando de cambiar mis resultados. Te lo vuelvo a poner de esa forma, ¿sí? Primero tengo que cambiar mis acciones. Tengo que cambiarlo. Amén. Y no puedo cambiar mis acciones tratando de cambiar mis acciones. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tengo que cambiar mis sentimientos. Para que yo pueda tener una buena acción, tengo que cambiar mis sentimientos. Y no puedes cambiar tus sentimientos por quererlos cambiar, hermano. Primero tengo que cambiar mis convicciones. Es lo que te venía diciendo atrás, ¿sí? Para que mis convicciones tengan que funcionar, hermano, lo que yo veo, lo que tengo, lo que creo, lo que hago, entonces tengo que cambiar también mis pensamientos, ¿sí? Y si cambia tu manera de pensar, hermano, ¿quieres que te diga una cosa? Cambiará tu manera de vivir. La palabra lo dice. No es, hermano, estar hablando de doctrinas. No es estar hablando de que únete al club de los que ahora somos mejores, ¿no? O únete al club de los optimistas, tampoco, hermano. Estamos hablando de convicciones. Pero para eso tiene que cambiar mis sentimientos. No tener miedo a lo nuevo. Intentarlo. Ponerlo a Dios delante de Él. Porque al fin y al cabo, la palabra dice en Romanos, si morimos, morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Nada de lo que aquí hay en este mundo se le escapa a Dios, hermano. Dios nos libre de estar hablando una herejía. Dios nos libre de estar hablando otra doctrina diferente, porque no es. Yo te hablo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ese evangelio que fue dada a la iglesia de estos tiempos, hermano. A la iglesia primitiva que nació el día de Pentecostés, y que esa iglesia se ha venido a través del tiempo distorsionando por las intervenciones que han tenido otros mundanos queriéndola transformar, pero no han podido, porque hasta nuestros días seguimos firmes. ¿Cuál es la razón de todo esto, hermano? Tener el diseño de la iglesia primitiva, vivir ese diseño, hermano, quitándonos toda religiosidad, todo simbolismo, toda sombra, toda figura, todo ritualismo del viejo pacto, hermano, y vivamos el pacto que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para la iglesia, esa iglesia que fue puesta en este mundo, que está ahora, que somos tú y yo, querido hermano, que luchamos para que sea manifestada, para cuando Él regrese, la encuentre esperándolo. Amén. Sin distorsiones, sin meterle cosas ajenas a lo que no es la palabra, hermano.
Solo la palabra, la misma palabra, el Espíritu Santo es el que te habla, no es el hombre. No vamos a agarrar doctrinas de hombres, no podemos agarrar nada, sino lo que el Espíritu Santo está hablando, porque la palabra dijo el Señor Jesús, y Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Gloria a su nombre, que nosotros estamos recibiendo del Espíritu Santo lo que el Señor Jesús nos ha dejado. Amén. Entonces, hermano, todo produce cambios, tenemos que avanzar. No te quedes en tu comodidad, hermano. Yo creo que en tu casa también tienes que hacer cambios. Tiene que haber un cambio de la forma como has hecho las cosas hoy a cómo las vas a hacer después. Es tiempo de que tú empieces a poner cambios en tu casa, tener cambios en tu vida, tener cambios en tu familia, porque no puedes quedarte en un estado en que te quedes ahí en tu comodidad, porque si tú vives en tu comodidad, hermano, te vas a podrir y te vas a apestar. Es lo único que va a pasar, hermano. Y no va a haber un avance en tu vida, no va a haber un entendimiento, y solo lo único que vas a tener es que eres una persona que anuncia la palabra de Dios, pero sin vida. ¿Por qué? Porque no hay un cambio que te lleve a conocer lo nuevo. Recuérdate, y bien claro, te lo vuelvo a repetir lo que dijo el Señor Jesús: no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Tenemos que ser renovados para que la palabra nueva nos llegue, hermano, y podamos así abrir el entendimiento de los demás hermanos que también han caído en ese problema. Amén, hermanos. Es lo que te puedo hablar. Damos la gloria y la honra al Señor por lo que Dios nos ha hablado hoy, hermano, por lo que Dios quiere que hagamos. No podemos quedarnos en un estatus, hermano, de falta de entendimiento. El Hijo de Dios tiene que avanzar, el Hijo de Dios tiene que esforzarse, el Hijo de Dios tiene que crecer, el Hijo de Dios tiene que estudiar, ¿sí? Y no lo estoy diciendo que sea nada más eso. Tienes libertad a poder descansar, a poder disfrutar, a poder distraerte, sí, porque esa es la vida en Cristo. Pero recordemos que también tenemos responsabilidades porque Dios nos las ha dejado. Amén. Entonces, vamos a orar, amado hermano, por esta palabra. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que cada uno tiene que tener cambios, hermano. No podemos seguir viviendo nuestra vida seca. No podemos vivir una vida, Padre, que nos esté llevando a un vacío, Padre, por no querer tener un cambio. Y tu palabra dice que todo cambio empieza desde la mente. Esa mente que tú nos has dado, necesitamos esa mente, Padre, que tú ya pusiste, Padre, esa mente de Cristo que está en nosotros. Queremos usarla, Padre, para producir cambios, para que haya cambios en todo lo que nos propongamos hacer para tu honra y tu gloria, Padre. Gracias te damos, amado Padre, por esta bendita palabra. Gracias por los hermanos que han, Señor, estado siguiendo esta palabra. Señor, gracias por los hermanos que se conectaron y han tenido ese entendimiento. Ruego porque tú los llenes de ese entendimiento, Padre, para que ellos, Señor, salgan de esa comodidad, si es que hay en ellos, y vayan a lo nuevo. Padre, te alabo, glorifico tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, amado hermano, bendiciones, que disfrutes este día, esta tarde, esta hermosa tarde, y que el Señor te esté guiando a donde quiera que vayas con esa mente que ha dado de su Hijo a nosotros, y te lleve de victoria en victoria, hermano, de gloria en gloria, porque eso es lo que Cristo nos ha dado ya. Tenemos la victoria en Él, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Él. Nosotros, hermanos, solo nos queda entender todo lo que nos está dando para que podamos tener con autoridad lo que su palabra nos dice. Bendiciones, amado hermano, cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones, bye.